invitar para que vayan conmigo a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Filipenses, ¿tiene su Biblia? Ahí vaya a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, vamos a leer allí este capítulo entero. No es muy largo, y la prédica tampoco va a ser muy larga, así que no se vayan a preocupar mucho. Filipenses capítulo 3. Hoy quiero que hablemos acerca de la meta suprema, la meta suprema. Y vamos a leer Filipenses 3. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y en el capítulo 3 él habla acerca del blanco, de la meta. Leemos ahí Filipenses capítulo 3. ¿Lo tienen todos? Muy bien. Dice así la palabra: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida. Todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante o delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son
enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Padre, en esta mañana estamos delante de ti y estamos en tus manos, Señor, para que en esta mañana tu palabra, a través de tu Espíritu, pueda tocar y hablar a nuestros corazones. Señor, en tus manos estamos. Permítenos entender, permítenos comprender a través de la revelación de tu palabra y de tu Espíritu en nuestro corazón. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuál es el propósito tuyo para nosotros aquí en la tierra, Señor? Habla con cada uno. Habla, Señor. Permite no ser yo. Permite, Señor, que tu Espíritu hable hoy a cada uno de nosotros a través de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, oramos siempre. Amén. Amén. La meta suprema. La meta suprema. ¿Cuál es su meta suprema? ¿Está usted seguro y claro cuál es la meta suprema suya? ¿Cuál es la meta suprema? Pues no es, como a veces suele pasar, no es realizarse uno mismo. Muchas veces pensamos que la meta suprema de la vida nuestra es realizarme yo, llegar a lograr lo que yo quiero en esta vida, ser un profesional muy capaz. No, esa no es la meta suprema. Tampoco es la meta suprema ser el mejor en el área en que nos desempeñamos. Todos los que estamos acá nos desempeñamos a la par de otros en algún área, ¿no? Y no es la meta suprema ser yo el mejor entre todos. No, eso tampoco es la meta suprema. La meta suprema tampoco es casarse y formar una linda familia. Tampoco es esa la meta suprema. Aunque esas cosas no son malas en sí mismas, pero no es la meta suprema el llegar a casarme y tener una buena familia, unos lindos hijos, y eso es bueno, pero no es la meta suprema. No, tampoco es la meta suprema hacernos millonarios, ¿verdad? Hacerme rico. Hay personas en la tierra que su meta es esa, hacerse ricos, hacerse millonarios, tener todo, y no solamente lo que necesito, sino muchísimas cosas más para darme todos los gustos y todos los lujos del mundo. No es la meta suprema, tampoco esa. La meta suprema tampoco es hacerme famoso. Hoy en día hay muchas personas, especialmente las que se desenvuelven en la farándula, ¿verdad?, cuya meta suprema para ellos es hacerse famosos, hacerse populares, ser conocidos de todo el mundo, ser aplaudidos, ser elogiados y todo eso. Esa tampoco es la meta suprema. No, por supuesto que no. Tampoco es la meta suprema cumplir nuestros sueños. Y estoy diciendo que todas estas cosas, algunas de ellas, pero algunas de ellas no son malas, otras sí son malas. Pero muchas de estas no. Cumplir nuestros sueños. Todos los seres humanos soñamos, ¿no es cierto? Especialmente cuando estamos jóvenes. Soñamos con
Cuando estábamos niños soñábamos con ser jóvenes, y cuando estábamos jóvenes soñábamos con ser un poquito más grandes, y cuando fuimos un poquito más grandes ya no queríamos ser más grandes, ¿verdad? Pero todos tenemos sueños y queremos realizar nuestros sueños y ganar el mundo, ¿verdad? Cuando estamos jóvenes. Pero esa no es tampoco la meta suprema. Tampoco la meta suprema es conocer el mundo entero. Hay personas que entregan y consagran sus vidas para conocer el mundo entero y darle vuelta al mundo y conocer los 5 continentes, ¿verdad? Y decir, yo quiero viajar, ir y conocer París y conocer Roma y conocer, hay tantas cosas en el mundo, las 7 maravillas. Yo quiero ir a todo el mundo y conocer todo. No es la meta suprema. Y cuando hacemos de todas estas cosas la meta suprema, llegamos a un momento en el que nos damos cuenta que la vida realmente no ha tenido sentido para nosotros. ¿Por qué? Porque no es eso. No es esa la meta suprema. No es en el ámbito, por ejemplo, religioso, tampoco la meta suprema es ser el mejor cantante cristiano. Tampoco eso es la meta suprema. Es bonito cantarle al Señor. A mí me encanta cantar al Señor y yo le canto al Señor cuando estoy solito, ¿verdad? Pero los que saben cantar, los que tienen belleza para cantar, muy bonito, muy lindo, ¿verdad? Y hacerlo para glorificar al Señor es hermoso, pero no es la meta suprema ser el mejor cantante cristiano. Y que un día ser tan bueno para cantar que me lleven allá donde dan los premios, ¿verdad? Los premios ARPA, los Grammy, llegar a recibir el Grammy como cantante cristiano. Perdonen, pero no es esa tampoco la meta suprema. No, para nada es eso. No es eso, no es ser tampoco el mejor predicador. No, tenemos que tener cuidado nosotros los predicadores, porque no es ser el mejor predicador y hacer el mensaje de lo mejor con toda la perfección y todo eso. No es esa la meta suprema. Claro que Dios nos permite predicar y compartir la palabra de Dios, pero no es eso. No es ser el mejor predicador, por supuesto que no. No es tampoco ser el mejor teólogo. Es bueno estudiar la Biblia, es bueno conocer la palabra de Dios, pero no con esa meta, ser el mejor, el que sabe más de teología. No, no es esa tampoco la meta suprema. ¿Qué es entonces? ¿Qué es entonces la meta suprema? Es el tema que quiero predicar en esta mañana. Y de una vez les digo, la meta suprema de todos los que estamos acá debe ser que Cristo sea glorificado con mi vida. Que Cristo sea glorificado con mi vida. Quiere decir que todo lo que yo hago, que todo lo que yo digo, que todas las relaciones interpersonales que yo pueda tener, todo lo que está a mi alrededor, que todo ello sea para que Cristo sea glorificado en mi vida. La meta suprema es Cristo, entonces. Que Él se glorifique en mi vida. Que yo estoy aquí en la tierra para que Cristo se glorifique en mí. No es mi propia gloria, no es mi fama, no es mi popularidad, no es mis méritos, no es lo que yo soy en mí mismo. Es que Cristo viva en mí y que Cristo se deje conocer para los demás a través de mi vida. Cristo Jesús. Esa debe ser la meta suprema de cada uno de nosotros. Y en esta mañana quiero compartírselos brevemente en 3 formas. ¿Cómo hacemos que Cristo se glorifique en nuestra vida? Y Pablo lo desglosa muy ampliamente en este capítulo. Por supuesto no voy a tomar todos los versículos del capítulo porque nos vamos en la tarde y la junta anual no ha terminado. Pero, número 1, para que Cristo sea glorificado en mi vida, Pablo nos está enseñando en este capítulo que hemos leído, que lo primero que tenemos que hacer cada uno de nosotros los que estamos acá es conocer a Cristo. Conocer a Cristo. En esta mañana es importante que nos preguntemos todos los que estamos acá, ¿conozco yo a Cristo? ¿Conozco a Cristo de verdad? No estoy hablando del conocimiento intelectual, porque creo que todos los que estamos aquí vivimos en América y en América todos han oído de Cristo.
por lo menos el 99.9% han escuchado de Cristo en América. En Guatemala, en Chiquimula, todos han oído de Cristo y todos conocen el mensaje de Cristo. Pero cuando hablo de conocer a Cristo, cuando Pablo habla aquí en este pasaje de conocer a Cristo, no habla de un mero conocimiento histórico de Cristo. Pablo está hablando aquí de tener, hermanos, de tener un encuentro personal con Jesucristo. Le pregunto en esta mañana, ¿usted ya tuvo un encuentro personal con Jesús? ¿Conoce a Cristo usted de esta manera como Pablo lo dice acá? Fíjese que él usa tres expresiones acá cuando habla de conocer a Cristo. Dice que él quiere conocerlo a Cristo en su muerte, en sus sufrimientos. Si vamos en orden, en sus sufrimientos, en su muerte y en su resurrección. En sus sufrimientos, en su muerte y en su resurrección, dice Pablo. Quiero conocerlo a Cristo yo. Hermanos, conocer a Cristo en esos aspectos como Pablo aquí lo describe, realmente es tener un encuentro con Él. ¿Cómo puedo yo tener la experiencia de que mis propios sufrimientos los pueda identificar con los sufrimientos de Cristo? Ustedes saben, han oído la historia de Jesús y ustedes saben que Jesús fue una persona, sin dejar de ser Dios, pero él fue una persona aquí en la tierra que sufrió mucho, ¿no es cierto? Sufrió los desprecios, sufrió el rechazo de sus enemigos y un día sufrió el sufrimiento más grande, que fue ir a la cruz del Calvario, ¿no? Y morir por los seres humanos. Y dice Pablo, yo lo quiero conocer así. Qué interesante que nosotros cuando sufrimos, ¿verdad?, nos ponemos a llorar en vez de glorificar al Señor. Es decir, gracias te doy porque te estoy conociendo, Señor. Pero nosotros nos ponemos a llorar y venimos a la iglesia y decimos, hermanos, oren porque yo estoy muy enfermo. Oren porque yo me voy a morir quizás y yo no me quiero morir todavía. Así somos los seres humanos. Pero ¿saben qué? Pablo, ustedes saben que Pablo fue un hombre sufrido, ¿no es cierto? Pablo sufrió mucho. Él anduvo predicando el evangelio y lo apedreaban, lo arrastraban, lo azotaban, cuántas cosas hicieron con este hombre. Pero él siempre escribe en sus cartas y dice, yo llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo. Él se gloriaba, pero no se gloriaba en lo que él era, en sus conocimientos intelectuales, en su capacidad académica. Él siempre se gloriaba en la cruz de Cristo, en la cruz de Cristo. Y cuando un día estaba enfermo y él ya no aguantaba, oró al Señor y le dijo, Señor, te pido que me sanes, que me quites este aguijón que tengo en la carne que ya no aguanto. Y entonces el Señor vino y le dice, Pablo, te basta mi gracia, ¿verdad? Te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y entonces dice Pablo, entonces cuando soy débil es cuando yo soy fuerte. Cuando estoy más enfermo es cuando estoy mejor, dice Pablo, porque experimento en estos sufrimientos la presencia de Cristo en mi vida y Él recibe la gloria y no la recibo yo. Qué diferente que ahora muchos están recibiéndose la gloria a sí mismos, proclamándose a sí mismos, haciéndose hasta dioses a sí mismos. No, Pablo dice que nosotros tenemos que gloriarnos siempre en conocer a Cristo, en sus sufrimientos, en su muerte. Eso quiere decir que si un día morimos por Cristo, deberíamos de también dar la gloria a Cristo por morir por Él. En Asia y especialmente en los países musulmanes hay muchísimos cristianos hoy día, en este mismo momento, que los están matando por ser cristianos. Y la mayoría de ellos no se retractan de su fe, sino que mueren glorificando el nombre de Cristo. ¿Quiere usted morir glorificando el nombre de Cristo? Mire, yo conozco muchas personas acá en Guatemala que han muerto glorificando el nombre de Cristo. He estado con personas que en el momento antes de morir están dando gloria a Dios. Y han estado diciendo, ahí yo fui a orar por la hermana, se me fue el nombre ahorita, por la hermana, bueno, después les digo el nombre, pero ella murió de cáncer hace unos meses. Y estuvimos en la iglesia, en la casa de ella predicando ahí
cuando ella murió? ¿Ya se acordaron ustedes cómo se llama? ¿Cómo? Hermana Lilian. Se me fue el nombre, pero gracias, me ayudaron ustedes. Hermana Lilian murió de cáncer. Y nosotros con mi esposa fuimos a orar por ella unos días antes de morir de cáncer. Y estaba sufriendo unos dolores terribles. Y ella, cuando nos vio, se sonrió con nosotros y levantó su mano y dijo: yo doy gloria a Dios, porque Cristo está conmigo. Y si me voy a morir, me voy a ir con Él, dijo ella. Mire, eso es conocer a Cristo. Conocerlo, como dice Pablo aquí, conocerlo en su muerte y conocerlo en su resurrección, porque sabemos que si morimos con Él, también viviremos con Él. Bendito sea su nombre. Pero para eso tenemos que tener un encuentro con Él, conocerlo en una experiencia en donde Él venga a nuestra vida. Cuando nos entregamos a Él, le pedimos perdón por nuestras vidas pecaminosas y nos arrepentimos del pecado y le entregamos nuestro corazón, y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado y lo conocemos. Y entonces lo vamos conociendo en ese encuentro personal, vamos profundizando con Él, comenzamos a leer su palabra, y su palabra ya no es un libro nada más, como mucha gente tiene este libro, ¿verdad? A un libro nada más, uno entre otros, ¿verdad? Dicen uno entre otros, pero este libro no es uno entre otros. Este libro es la palabra de Dios. Y empezamos a estudiarla, empezamos a leerla, empezamos a leer la vida de Cristo. Y cuando empezamos a leer la vida de Cristo nos impacta, nos quebranta, ¿no? Nos quebranta, nos constriñe el alma. Conocerlo a Cristo, leerlo en su palabra, pero hacerlo nuestra experiencia personal. Y comenzamos a vivir para Él, y comenzamos a consagrar nuestra vida a Él, y comenzamos a hacer todo lo que hacemos para la gloria de Él. Y Cristo se glorifica en nosotros cuando lo conocemos. ¿Lo conoce usted? Si no lo conoce así, si no ha tenido una experiencia con Él, un encuentro personal con Él, hoy lo puede tener. Usted es amado de Dios. Él lo ama con amor eterno, dice su palabra. Dice: con amor eterno te he amado, y por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Él lo ama y quiere perdonarle. Y si esta mañana usted vino y necesita ese encuentro con Cristo, Él está aquí en esta mañana. Bendito sea su nombre. Así que eso es lo primero, para que Cristo sea glorificado y entonces se convierte en la meta suprema. Hay que conocerlo, hay que conocerlo. Número 2, Pablo nos enseña en este pasaje también que además de conocerlo, para que Él sea la meta suprema, sea glorificado en nosotros, también nosotros tenemos que morir para Cristo. Morir para Cristo. Mire qué dice el verso 4 y 5. Aunque yo tengo, dice, también de qué confiar en la carne. Pablo tenía mucho de qué confiar en su carne. O sea, está diciendo: si yo me pudiera lavar, yo tengo mucho de qué lavarme a mí mismo. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo tengo más. ¿Y qué dice en el verso 4? En el verso 5 dice: yo soy circuncidado al 8º día. Se está diciendo: si yo pudiera gloriarme en eso, yo fui circuncidado. Su religiosidad, ¿verdad? Está mencionándola ahí. Circuncidado al 8º día. Dice además, verso 5, del linaje de Israel. O sea, soy del linaje de Israel, soy israelita de nacimiento. Soy de la tribu, dice, de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. Y luego dice: y en cuanto a la ley, fariseo. Fariseo, soy fariseo. Usted sabe que los fariseos, religiosamente hablando, eran los que estaban en la cúpula de la religión judía. Pues yo soy de esos, dice Pablo. Si yo pudiera gloriarme, yo tengo mucho de qué gloriarme, pero yo no me glorío en esas cosas. ¿Por qué? Mire, dice el verso 6. ¿Cómo dice el verso 6? Dice: en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, dice, ¿verdad? Las he estimado como ¿qué? Como pérdida. O sea, toda la preparación académica, religiosa que tenía Pablo, todo el celo por su religión y todo eso, dice: lo he considerado como pérdida, porque yo conocí a Cristo y ahora
Es Él el que ocupa mi vida. Es Él, a Él quiero servirlo, a Él quiero glorificarlo. Mi vida es para Cristo, lo demás no me interesa. Y hermanos, muchas veces nosotros tenemos ese problema, ¿verdad? Nos comenzamos a mirar y decimos, tan bonito que soy yo, ¿verdad? Todo lo que yo sé, todo lo que he estudiado y me he preparado y todo eso. Y no es malo eso, no es malo, por supuesto que no. Pero cuando nosotros nos gloriamos en eso, entonces Cristo dice, estás descalificado. Porque la meta suprema de la vida es que Cristo sea glorificado en mí. Y para eso hay que morir uno. Tenemos que morirnos, hermanos. Ahora no estoy hablando aquí de morirnos físicamente, ¿verdad? Aunque es bueno también morirse físicamente. ¿No le parece? Si usted ya conoce a Cristo, por supuesto. Yo digo, el día que yo acepté y conocí a Cristo como mi personal salvador, era el mejor día para haberme muerto. Pues sí, porque ese día mis pecados fueron perdonados, mi nombre fue inscrito en el libro de la vida. Mejor día para morirse, el día que uno se entregó a Cristo. Pero como no nos morimos, ¿verdad? Entonces quiere decir que si no nos morimos ese día, es porque Cristo quiere que con nuestra vida aquí en la tierra, Él sea glorificado en nosotros. Sea glorificado. Entonces, que nosotros muramos para Cristo, se refiere a una muerte al ego, al orgullo, a la vanagloria, ¿verdad? Somos muy orgullosos los seres humanos. Somos muy pretenciosos y nos sale el orgullito, ¿verdad? Luego nos sale. Especialmente cuando tenemos relaciones interpersonales, ¿verdad? No nos aguantamos cuando no conocemos a Cristo y no hemos muerto todavía a nosotros. Por eso es que un día Jesús vio a la multitud que le andaba siguiendo y dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y véngase conmigo, sígame. Pero tiene que morirse, tiene que morir a su propia gloria, a su propia ilusión, a sus propios planes, para que no sean mis planes, sino que sean la voluntad de Dios en mi vida, la que se cumpla para la gloria de Dios siempre. Bendito sea su nombre. Nuestros méritos, ¿verdad? Pablo ya aquí leído los méritos que tenía Pablo. Si la salvación y la vida eterna fuera por méritos, Pablo la tenía ganada. Y tal vez diga uno por aquí, ¿verdad? Pues yo también la tendría ganada. Yo nací en una familia cristiana. De niño me llevaron a la iglesia. Aprendí a leer con la Biblia. Me estaba leyendo todos los días la Biblia. Me encantaba leer la Biblia. Nunca me junté con los demás ahí para irme por allá a hacer cosas que los demás hacen, ¿verdad? Me daba temor a mí, porque mi papá me había enseñado que no era correcto. Entonces me cuidé, me guardé, y en todo sentido me guardé. Pero eso no vale para la salvación. No vale. Nuestros propios méritos no valen. No, porque somos seres humanos pecadores. Hemos nacido en pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Cristo en su gracia y en su misericordia nos ha alcanzado y nos quiere perdonar y darnos vida eterna. Pero tenemos que morir a nosotros mismos. Gálatas 2:20, ¿usted se lo sabe de memoria? Gálatas 2:20, ¿se lo sabe de memoria? Para que lo digamos juntos en esta mañana. Los cristianos deben saberse este versículo de memoria, ¿verdad? Gálatas 2:20, ¿cómo dice? Yo pensé que iban a empezar, hermanos. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aprenda ese versículo de memoria, que es muy importante. Con Cristo, dice Pablo, estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Cristo vive en mí, ¿verdad? Cristo vive en mí. Morir. Se lo pusieron ahí, ni así lo estaban leyendo ustedes. Ahora, miren lo que dice Filipenses 3:8, ahí estamos en ese capítulo. Dice Pablo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. ¿Por qué? Por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Dice. Imagínense cómo él estima
cómo califica él, describe las cosas que antes para él eran una gran cosa, ¿verdad? Ahora las tengo, dice, como basura. Porque para mí, lo único que yo quiero en la vida es vivir para Cristo y morir para Cristo. Bendito sea su nombre. Así que hay que conocer a Cristo, hay que morir para Cristo. Y en tercer lugar, y es lo último, Pablo nos enseña en este capítulo que también para que Cristo sea glorificado en nosotros, entonces nosotros tenemos que ser como Cristo. Ser como Cristo. Para que la meta suprema se cumpla en nuestra vida y Cristo sea glorificado, usted y yo tenemos que ser como Cristo. Y usted dice, aquí se acabó todo. ¿Quién va a ser como Cristo? ¿Verdad? Pensamos, sí, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el perfecto, santo, todopoderoso, eterno. ¿Quién puede ser como Cristo? Bueno, ser como Cristo. La Biblia dice que si alguno dice que ama a Dios o que conoce a Jesús, tiene que andar como él anduvo. Cuando la Biblia enseña que tenemos que ser como Cristo, enseña a que tenemos que imitarlo, ¿verdad? Pablo dice en este pasaje, hermanos, sean imitadores de mí. Y en otro pasaje dice, como yo lo soy de Cristo. Ser como Cristo es imitarlo. Para imitar a Cristo tenemos su palabra. ¿Y cómo era Cristo, hermanos? Cuando leemos su palabra, ¿cómo era Cristo? Mire, una de las cosas por las que Cristo se caracterizó aquí en la tierra es porque Él fue humilde, ¿verdad? Humilde Jesús. ¿Sabe cómo dice Filipenses 2:5? Si no se lo sabe, tiene que aprenderse también ese pasaje. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Ya se los pusieron, ¿verdad? Bueno, entonces no me tengo que equivocar yo. Haya pues en vosotros este mismo sentir, el cual hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Humilde, ¿no? Miren, hermanos, siendo igual a Dios, no estimó ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo hombre. Y estando aquí, hermanos, en la condición de hombre, se humilló, se hizo siervo, ¿verdad? Se sometió a la creación que Él mismo había creado. Nosotros somos creados por Él y Él se sometió a nosotros. Se humilló, humilde. Es una cosa que cuesta mucho, ¿verdad? Porque como ya dije, el orgullo de nosotros sale cada rato. Entonces no nos gusta. Y luego comenzamos, ¿verdad? La boca Pero cuando Cristo vive en nosotros y cuando queremos agradarlo a Él, aprendemos muchas veces a cerrar la boca. Aprendemos muchas veces a agachar la cabeza. Aprendemos muchas veces, tenemos que aprender a decir, está bien, está bien. A decir, perdone, perdone. Aunque no tenga la culpa, pero perdone. ¿Verdad? Humilde. Jesús era así, humilde. Ahora, otra de las cualidades de Jesús, además de ser humilde, es que Jesús, hermanos, siempre anduvo compartiendo la palabra de su Padre para que los demás lo conocieran a Él y conocieran al Padre. Compartía la palabra. Él andaba por todos lados predicando, hablando de Cristo. Y si en esta mañana yo le pregunto a usted, ¿usted habla de Cristo? ¿Usted comparte a Cristo con los demás? Para compartir a Cristo con los demás hay que tener a Cristo en el corazón uno, porque uno no puede compartir lo que no tiene.
Entonces, para compartirlo, uno hay que conocerlo. Jesús tiene que vivir con nosotros y entonces caminamos con Él, hablamos con Él y hablamos con los demás de Cristo y proclamamos a Cristo. Ser como Cristo es imitarlo así. Siempre anduvo predicando, siempre anduvo compartiendo el mensaje de salvación. Él siempre anduvo dando oportunidad a los demás que vinieran a Él y fueran salvos por Él. Y Él nos ha encomendado a nosotros a que también nosotros compartamos de Cristo con los que no lo conocen y que los demás lo conozcan como nosotros un día lo conocimos, ¿no es cierto? La samaritana, ¿se acuerdan? Cuando no lo conocía, la samaritana se puso a pelear con él, pero cuando se dio cuenta que el que estaba hablando con ella era el Hijo de Dios, se fue corriendo y le dijo a todos: he encontrado al que me cambió la vida, al Cristo. Él lo ha encontrado, vayan y hablen con Él, porque Él me ha cambiado la vida. Entonces, cuando conocemos a Cristo, compartimos a Cristo con los demás. Conocer a Cristo, morir para Cristo y ser como Él. La meta suprema, que Cristo sea glorificado en mi vida.